Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven. En días recientes nos llegó una carta de invitación al buzón tributario de una de las empresas que estamos controlando actualmente. Es un oficio en donde están invitando a regularizar su situación fiscal o hacer una aclaración. Derivado de la lectura que ya hicimos, naturalmente viene dirigido al representante legal de una empresa que es SAPI, de CB. Está girado a través de la Auditoría Fiscal Federal con sede en la Ciudad de México. Si bien es cierto, están facultados, tenemos que ver si realmente podemos atender esta carta de invitación, la podemos dejar de lado, o en su caso, qué información es la que debemos de aportar. Si bien es cierto, trae todos los elementos que podrán ver. Primero es a través de buzón tributario, es un acto fiscal administrativo, tienes 3 días para abrirlo, en caso de que no lo abras, se entenderá que ya estás enterado de. Y aquí en el cuerpo del correo pues están diciendo que ya conocieron que la información con la que cuenta la autoridad en los sistemas o bases de datos, con los cuales tiene acceso la autoridad, y los cuales puede utilizar conforme a lo dispuesto por el 63, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, la Auditoría Fiscal Federal está observando que, por el periodo comprendido del 1 de julio del 2020 al 31 de julio del 2020, la compañía no ha presentado, hasta el 21 de septiembre, el pago provisional de impuestos sobre la renta. Aquí está. Se encuentra omisa la presentación de los pagos provisionales y pagos mensuales definitivos por dicho periodo. Es decir, que en caso de que se configure que realmente no has presentado esa declaración, podría derivar en el incumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto del ISR y del impuesto al valor agregado, así como del ISR retenido por sueldos y salarios. Primero, vamos a precisar. Todo acto administrativo, estamos parados frente a un acto administrativo. Todo acto administrativo debe de estar colmado por los requisitos que me establece el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a cambiar a Código Fiscal de la Federación. Aquí está. Requisitos de los actos administrativos que se deben notificar. ¿Quién te va a notificar? La autoridad, el SAT en este caso. Los actos administrativos que se deben notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. 1. Constar por escrito en el documento impreso o digital. Si lo cubre porque es de forma digital. 2. Señalar la autoridad que lo emite, la Auditoría Fiscal Federal, AGAF. 3. Señalar lugar y fecha de emisión. Está fechado del día 21 de septiembre. ¿Sí? 4. Y aquí es donde ya nos frenamos. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto, propósito de que se trata. No me lo está fundando. El 5 es la firma del funcionario, viene firmado con fiel. 6. Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Representante legal de la empresa X, SAPI de CB. Listo. ¿Hasta dónde llega el alcance de esta carta de invitación? Se rompe aquí. No está fundado ni motivado. ¿Por qué digo que no está fundado ni motivado? Vamos a regresar al acto administrativo. Si ustedes observan, el único fundamento que está poniendo la autoridad es el 63. ¿Y a qué se refiere el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación? Es que cuando en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, es decir, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria del 42 del mismo código, la autoridad se entere de esos hechos u omisiones a la contribuyente o a la empresa que están revisando. En ese momento ellos pueden tener acceso a esa información y la pueden compartir, ¿correcto? Pero como tal, no está fundado ni motivado de lo que nos marca el 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en ese momento, se rompe. Vamos a analizar el reglamento interior del SAT. ¿Cuáles son las funciones o cuál es el alcance de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Y entonces en el reglamento compete la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y de ahí me voy a ir a la fracción 45 de este artículo 42 del reglamento. Denme un segundito, vamos a irnos a la 45. Ay, caramba, ¿cómo está esto? 47. Acá está. Fracción 45. Requerir, en términos del artículo 41, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones
avisos y demás documentos, cuando los obligados no lo hagan en los plazos señalados, respecto de los asuntos a que se refiere el citado artículo, y hacer efectiva la cantidad conforme la fracción 2 del mismo 41. ¿Qué me establece el 41? Que cuando en una visita domiciliaria o una revisión, cuando ya está ejerciendo sus facultades, la autoridad detecte que no he presentado, me va a requerir. Es un requerimiento de autoridad y por ende te va a poner la multa de acuerdo a la fracción 2 del mismo 41, la cual te puede requerir hasta en 3 ocasiones. Pero no estamos parados frente a una revisión de gabinete, en una visita domiciliaria, y mucho menos la autoridad está requiriendo. ¿Sí? Es decir, cuando yo dejo de pagar mis impuestos, la autoridad sí puede requerirme la presentación, y después de que yo haga la presentación, el pago de impuestos, viene la multa. Viene aparejada la multa de acuerdo al 42, al 41 fracción 2. ¿Ok? Pero entonces, en ninguna de las 48 o 49 fracciones del artículo 22 que establece el alcance de la AGAF, en ninguna de estas fracciones viene que la misma autoridad puede emplazarme o puede pedirme o puede invitarme a que yo cumpla. ¿Ok? Entonces, está rompiendo su mismo reglamento, no está colmando los artículos del 38 de Código Fiscal de la Federación que ya veíamos de este lado, y mucho menos estamos parados frente a alguna de sus facultades del 42 de Código. Me voy a regresar al acto administrativo que estamos comentando, y bueno, pues aquí me está diciendo, te invito, empresa, contribuyente, te invito a que aclares, te doy 10 días hábiles para que primero pagues o, en su caso, aclares, y en caso de que no lo hagas, te voy a revisar. De todas formas, si yo atiendo esta invitación, sus facultades de la autoridad están a salvo. ¿Por qué? Pues porque el impuesto sobre la renta que me están pidiendo es un pago provisional a cuenta del impuesto anual. Y recordemos que el impuesto sobre la renta se causa por años, por ejercicios fiscales. De tal suerte que la autoridad sí está facultada para revisarme, pero todo un ejercicio completo. Es decir, todo el 2019 o el 2020 lo puede hacer. Pero un solo pago provisional, pues no está facultado, no podría. En todo caso sí podría para la parte de IVA. IVA, que es pago definitivo, ese sí, y las retenciones por sueldos y salarios. Y aquí me está diciendo, tienes dos opciones, ¿lo aclaras o me pagas? Si ya hiciste el pago, pues ven a aclarar, y me va a pedir todos los documentos, el acta constitutiva, comprobantes de pago, es decir, ya presentaste la declaración, la línea de captura y el pago de esos impuestos que hiciste. Y también me está pidiendo el papel de trabajo. Acá está. Aportar cualquier información o documento adicional que considere pertinente para aclarar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o corregir su situación fiscal en relación con la presente invitación. Está haciendo mucho hincapié en que es una invitación, ¿ok? Y aquí es donde me está diciendo, tráeme por favor el papel de trabajo de los impuestos que te estoy pidiendo, determinando las bases gravables, las tasas o tarifas. Asimismo, proporcióname una memoria, un USB, un Excel. Ese Excel es tu papel de trabajo. Y ahora realmente es muy fácil, ¿no? Porque entras al repositorio del SAT, descargas todos los XML emitidos que tú hiciste como empresa, tienes tu flujo de efectivo, con lo cual determinaste un IVA, y también si tuviste nómina y timbraste, que es un vaciado de tus XML de la nómina emitida, y listo. Entonces, primer punto, no le haría caso porque es una invitación, no está debidamente fundada y motivada. ¿Correcto? ¿Cuál es la sugerencia? Si tú te quieres curar en salud, atiéndela, pero es un acto informal, ¿correcto? ¿Cómo lo vas a atender? Pues la misma autoridad te está diciendo, tráeme tu papel de trabajo con el cual lo determines, tu declaración, la línea de pago y en su caso el pago, y listo, ¿ok? Oye, contador, pero ¿qué sucede si yo incumplo, si yo no lo atiendo dentro de los 10 días hábiles que me está pidiendo? Aquí lo menciona al respecto. Se le informa que de no atender esta invitación dentro del citado plazo, o sea, 10 días hábiles, esta autoridad fiscal podría ejercer sus facultades de comprobación de conformidad con el código. De todas formas, las facultades de la autoridad están en el artículo 42 y puede llegar a revisarme en cualquier momento, atienda o no atienda esta carta de invitación.
Entonces, ¿cuál es la recomendación para nuestros amigos empresarios que nos ven, contadores, asesores y demás? Nuestra recomendación es justamente que cuando ustedes enteren sus pagos provisionales, lo amarren con su balanza de comprobación, con sus cuentas bien depuradas, bien detalladas, armen su papel de trabajo y con esa información, una vez bien revisada por el visto bueno de la persona que esté a cargo, se presenten las declaraciones y se paga. Esa será la recomendación que debemos de tener. Si el día de mañana te llega la revisión, bueno, ya tienes toda la información armada y los 10 días perfectamente te van a alcanzar para hacer la aclaración pertinente. Si no has pagado, bueno, pues ahí sí ya es distinto, porque tenemos que actualizar esos cálculos de impuestos con actualización, recargos, y el impuesto va en aumento. ¿Correcto? Hasta aquí nuestra cápsula de hoy para ver qué podemos atender y cómo lo podemos atender. Y seguimos en contacto. Hasta luego.